ustedes aquí en nuestra casa. Vamos a hablar de temas internacionales, ¿no? Me encanta. Sí, vamos a hablar de temas internacionales porque durante estos días se ha estado desarrollando la 80ª Asamblea de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, en la que participó, por supuesto, el presidente de la República, Gabriel Boric, en su último discurso, además, compañía también ante la Asamblea de la ONU. También, que ya se confirmó que es candidata a la Secretaría General de la ONU, pero queremos hablar y centrarnos hoy día en lo que ha pasado en materia internacional, particularmente con el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, cientista político, licenciado en Filosofía y Humanidades y diplomado en Historia y Humanidades, nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a hablar con ustedes. Siempre un gusto tenerte acá en nuestra casa para hablar de estos temas que, claro, se han centrado principalmente, y lo hemos visto también, en la situación de Palestina, de la Franja de Gaza, en el reconocimiento por parte de algunos estados, precisamente del Estado palestino, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahí tenemos una voltereta importante que se ha dado el presidente Donald Trump. Ya nos tiene un poco acostumbrados a estos cambios de opiniones, a esta volatilidad en su postura, pero ha impactado bastante su apoyo a Ucrania particularmente. Sí, me impresiona que es un apoyo altamente discrecional y instrumental, dado lo que él observa finalmente en el ambiente. No me extrañaría, por ejemplo, que en 3 semanas más él retrotrayera finalmente esa posición y volviera a apoyar a la Federación Rusa. Él ha dado muestras de ser muy ambivalente, muy ambiguo, de ser un sujeto, digamos que no se enfoca tanto en política estratégica, sino que en política coyuntural de la inmediatez. Y la verdadera pregunta tiene que ver no tanto con lo que él anuncia, sino cómo ese anuncio se traduce en alguna modificación de la asistencia material que los Estados Unidos entrega a Ucrania. Porque si finalmente estamos hablando de una retórica simplemente, y eso no tiene una traducción en términos financieros o militares, las circunstancias de la guerra van a seguir más o menos igual. Entonces también creo yo que hay que distinguir ambos elementos, lo que ocurre a nivel diplomático, declarativo, retórico, y luego lo que podría ocurrir en términos financieros y militares. Guido, en relación a lo que tú mencionas de esta voltereta que de repente nos tiene acostumbrados un poquito a darse Trump, tiene que ver con su personalidad también, como que el tipo tiene como cierta apreciación, su ego, su poder, esto de muchas veces saltarse los protocolos, de que su opinión va a ser meme, va a ser una portada a nivel internacional, también puede ser una estrategia muy válida también por parte de él, ¿no? En términos de exposición mediática. Mira, yo creo que él tiene una especie de tendencia incontrolable respecto de decir básicamente lo primero que se le pasa por la cabeza. Cuando uno hace un análisis psicológico, obviamente esos análisis tienen que ser en un medio ambiente terapéutico y desarrollados obviamente por un psicólogo, pero han habido psicólogos que han enviado cartas a, en fin, distintos medios de los Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, recuerdo también, y donde califican 2 tipos de trastornos que hipotéticamente Donald Trump tendría. Uno, un trastorno narcisista, que creo que es bastante evidente, sin ser experto al respecto, pero suele estar centrado en sí mismo, suele desconfiar de las personas, suele cortar relaciones de manera muy brusca si es que percibe de que su ego o su autoestima es atacada. Tiene una cierta idea de magnificencia respecto de sí mismo. Recuerden ustedes de que él dijo de que iba a resolver finalmente en 24 horas el conflicto entre Rusia y Ucrania, cosa que evidentemente era imposible, pero al menos él lo creía concreto y sensato. Y lo otro tiene que ver con el hecho en cómo modela la realidad para que ésta calce con las ideas que él tiene en la mente. Esto va muy atrás. Recuerden, por ejemplo, que cuando él por primera vez toma el poder, declara de que el momento en el cual se le entrega finalmente el mandato fue el momento con mayor cantidad de asistencia en la historia, digamos, de la civilización humana casi, cosa que era completamente falso. Entonces creo que hay un elemento de su psicología que altera fuertemente la decisión estratégica en la política exterior norteamericana. Las decisiones estratégicas suelen ser tomadas con hiperracionalidad, algo que está ausente en el caso de Donald Trump, y esta ambivalencia que ustedes mencionaban al inicio, creo que también es muy problemática, porque tiene el efecto de hacer poco predecible el comportamiento de los Estados Unidos, y por lo tanto no saber muy bien cómo gestionar a la figura de Donald Trump. Bueno, y a propósito, ya que estamos hablando de estos posibles trastornos que podría tener en términos psicológicos, uno de ellos es narcisista,
A los narcisistas les gusta que los ensalcen, ¿no? Que los adulen, que hayan personas que sean sus seguidores de alguna manera, y ahí podemos situar al presidente de Argentina, Javier Milei, que se ha mostrado públicamente como un seguidor, como un defensor de las ideas que promueve Donald Trump, y esto le ha valido quizás que hoy día esté recibiendo un apoyo y un espaldarazo económico importante. Se esperan al menos ayudas de 20.000 millones de dólares a la economía argentina, que está muy golpeada, que ha caído bastante. El Merval está ya en un 30% más abajo, entiendo, ¿cierto? Que tú nos puedes ayudar, Guido, con esas cifras, pero ¿cómo podemos evaluar finalmente esta ayuda, esta mano que se le da por parte de Donald Trump a Argentina completa, hay que decirlo? Mira, yo he visto información altisonante en torno a esa información, porque si uno va a esta suerte de conferencia de prensa que tuvo Donald Trump con Milei, cuando se le hace la pregunta directa a Donald Trump respecto si va a ayudar a Argentina con sus problemas económicos, Donald Trump dice, no, la verdad es que no lo necesita. Entonces creo que hay contradicción respecto a la información. Me parece de que desde el lado del gobierno argentino se habló con premura respecto a la posibilidad de una ayuda estadounidense, sin que eso haya estado completamente concretizado, pero no sería del todo anormal. Yo creo que el foco de que va a tener Trump es cómo este tipo de ayuda podría eventualmente pegarle en términos de política interna, pensando sobre todo que en algunos meses más, ahora, a la vuelta de la esquina, el 2026, vienen las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde se renueva una parte de la Cámara de Representantes y una parte también del Senado. Y no hay que olvidar de que el trumpismo y el movimiento MAGA es muy crítico con ese tipo de ayuda. Piensen, por ejemplo, de que se retiraron todas las ayudas de USAID. Piensen también de que se retiraron los financiamientos respecto de Naciones Unidas. Hay naciones en África que tenían toda una serie de programas especiales de asistencia financiera por parte de los Estados Unidos, algo que Donald Trump también cortó. Entonces, es cierto de que han habido anuncios de distinta naturaleza. Creo que esos anuncios han sido contradictorios, particularmente con lo que ocurrió ahora último en la Asamblea, en el contexto de la Asamblea General, la reunión bilateral con Milei, y por lo tanto no estaría seguro de que Trump esté completamente de acuerdo o que considera una buena idea salvatar finalmente a Argentina. Yo creo que hay que tener paciencia para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora, Guido, igual es interesante esto, porque si se llega a concretar este apoyo de alguna manera a Argentina en términos económicos, yo creo que más que devolver ese dinero en un futuro, también tiene otros intereses. Me imagino que aquí el favor puede ser mayor para un país latinoamericano frente a una propuesta de ayuda por parte de un mandatario como Donald Trump. Bueno, efectivamente, hay elementos, digamos, en la matriz que trata de explicar analíticamente esa relación, que complejizan finalmente la situación. Sabemos, por ejemplo, de que China ha tenido distintos vectores de penetración sobre Latinoamérica. Se habló, por ejemplo, en su momento respecto de este puerto marítimo en Perú, y la manera en cómo ese puerto marítimo permitiría a China tener un cierto grado de control del flujo comercial de esa zona. China no ha finalmente ocultado sus intereses de invertir fuertemente en países como Brasil, sigue siendo en alguna medida una suerte de mecenas del régimen venezolano, y creo yo que también las decisiones que toma Estados Unidos deben entenderse, como bien dices tú, en ese contexto geopolítico algo más complejo, y por ende, y es que esta cierta salvataje hacia el gobierno de Milei efectivamente se concretiza, uno también debiera esperar de que en retorno el gobierno de Milei acceda a cierto tipo de demandas que Donald Trump o su gobierno le están haciendo, pero no sabemos si hay esas demandas, no sabemos el contenido de esas demandas, y por ende creo yo que también hay que tener cautela con llegar a conclusiones rápidas, pero lo que sí es cierto es que si queremos tener una visión real y una visión concreta respecto a la situación, debemos integrar ese otro tipo de variables para tener un panorama más general. Sí, pues las variables políticas, pensando en las elecciones que se vienen también en Argentina ahora en octubre, ¿no? El 26 de octubre tenemos esas elecciones legislativas, donde ya está la previa de alguna manera en Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires, con una elección que favoreció a
a la oposición de Javier Milei, y eso también tiene ahí una inestabilidad importante. Donald Trump se ha referido a este tema con respecto a las inversiones. Entonces, claro, acá hay algunos temas que son políticos y otros económicos que merece la pena, ¿no?, evaluar y verlo bien ahí con pinzas, Guido, porque todas estas decisiones, incluso pese a que uno pueda pensar que Donald Trump es bastante impulsivo en sus dichos y en su actuar, siempre hay una intención detrás. Por ejemplo, quiero volver un poquito al tema de Rusia y Ucrania. No olvidemos que Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping hace algunas semanas atrás, algo que para Donald Trump fue casi una falta de respeto. Y lo dijo, ¿no? Dijo, bueno, para estos mandatarios que están allá confabulando, lo estoy parafraseando, pero algo así como confabulando en contra de nosotros, contra Estados Unidos. Entonces también de pronto hay harta vendetta, hay harta vuelta de mano con respecto de sus dichos y decisiones. Sí, yo creo que, y volviendo tal vez al punto que dije al inicio, hay una diferencia muy clara en términos de la retórica, la declaración a nivel diplomático, y luego la manera en cómo eso se traduce en cuestiones de orden práctica. Entonces, yendo por ejemplo a ese caso, es completamente cierto de que sobre Donald Trump ocurren toda una serie de cuestionamientos. La pregunta es si esos cuestionamientos se traducen en un cambio en la política estratégica a nivel, por ejemplo, financiero, militar, comercial o de otro tipo. Y yo no observo que eso haya ocurrido. Y yo creo que eso habla, en alguna medida, de manera inteligente de la manera en cómo se desarrolla la diplomacia. Porque por un lado la diplomacia hace este tipo de declaraciones fundamentalmente para audiencia interna y en alguna medida también para la opinión pública mundial, pero si eso no se traduce en una modificación significativa en la relación bilateral, uno podría decir de que no son más que palabras y que no hay una modificación real respecto a la manera en cómo se llevan a cabo esas relaciones. Entonces, con Donald Trump yo creo que eso es bien notorio, particularmente si uno ve, por ejemplo, la relación que tiene con los europeos o la relación que tiene con los asiáticos. Piensa que cuando Donald Trump recién asume, anuncia, por ejemplo, 135% de aranceles sobre productos chinos. Y eso nunca realmente ocurrió. China también respondió a su vez con creo que fueron 105% de aranceles sobre productos estadounidenses, algo que tampoco ocurrió. Entonces, me parece de que hay una cierta calibración, diría yo, altamente instintiva por parte de Donald Trump. Tú dices, siempre tiene una intención detrás. Yo creo que muchas de esas intenciones, más que nada, la manera experiencial en que él ha habitado finalmente el mundo. Se mueve mucho por instinto, mucho por tacto. No realmente no imagino a Donald Trump haciendo una suerte de listado de costos-beneficios respecto a sus decisiones, sino que su impulso está rodeado básicamente por lo que él ha aprendido en fin, su proyecto inmobiliario, sus negocios, su primera experiencia como presidente, etcétera, y eso modela en parte su manera de aproximarse a las relaciones con el resto de los países. Ojo, relaciones además, que es interesante notar esto, relaciones donde él siempre propone una suerte de medida muy extrema para luego eventualmente retrotraer y pasar más bien como una persona moderada. Yo creo que eso nota tal vez parte de la habilidad política del propio Donald Trump. Sí, ahora hay que decirlo, no tiene intenciones y eso ya lo indicó, ¿verdad?, de que Estados Unidos se retire de Naciones Unidas. Eso es algo que ya lo zanjó. Sin embargo, igual está pidiendo que se investigue el sabotaje, dice él, de la escalera mecánica que no funciona. Y del teleprompter. Y del teleprompter, además. Bueno, eso es como parte del folclore quizás de Donald Trump, Guido. Sí, bueno, piensa tú que fue interesante esa mención porque inmediatamente después de que él nota de que el teleprompter no estaba funcionando, dice, bueno, la persona encargada del teleprompter va a tener que responder por eso. Y esa afirmación fue completamente improvisada, lo que habla también de el grado de, ¿cómo decirlo?, carisma que tiene Donald Trump frente a un público y la manera en cómo él también se alimenta de ese público, porque muchas de las cosas que él dice trae como consecuencia, por ejemplo, risa nerviosa o risa lisa y llanamente, y eso lo anima finalmente a seguir con esa línea de discurso. Yo creo que en ese sentido nadie puede negar que Donald Trump tiene un manejo comunicacional como pocos presidentes en la historia de Estados Unidos. Sí, y además cuestionando un poco a la ONU que él dijo, he tenido 7 guerras, nunca me llamaron para darme las gracias. Claro, para prestar apoyo, pero bueno, Guido, te queremos agradecer por esta conversación, como siempre nos ayudas a tener un poquito más claro lo que está pasando en materia internacional. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Igualmente. Chao, Guido.
Oye, espectacular va a seguir dando Trump. Es que yo creo que la prensa es como que llega... Mira, imagínate, una lista de invitados a cualquier evento. Sí. Viene Donald Trump. No, bueno, pero es que igual estas cosas de repente estresan, así que está bueno relajarse. Yo sé Sí. que